Muy buenas noches tengan entonces, jóvenes. El día de hoy, lunes 19 de abril del 2021, vamos a retomar la actividad. Con ustedes ya habíamos estudiado el tema de cuentas contables, hemos visto ya el tema de las cuentas contables, la necesidad de poder organizar la información de la contabilidad en, en ciertas cuentas, poder resumir la administración de, por ejemplo, el efectivo, de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el activo fijo y todo en sí, en en ciertas cuentas que nos permita generar información resumida y que sea útil para tomar decisiones. ¿No? Entonces hemos visto la necesidad de poder adecuar la contabilidad, adecuar nuestro plan de cuentas en función de las necesidades de la empresa, en función de las características de la empresa, en función de la naturaleza de la empresa. ¿No es verdad? Lo que tenemos que organizar obviamente son el activo, o sea, las propiedades, todo lo que es de propiedad de la empresa, tanto en bienes, derechos y valores que tiene la empresa. Organizar el pasivo son las obligaciones que tiene la empresa frente a terceros. El patrimonio, organizar el patrimonio, que son las obligaciones que tiene la empresa para con los socios o con el propietario en el caso de una empresa unipersonal. Los ingresos que corresponden a la percepción de recursos producto de la realización del objeto de la empresa. ¿Cuál es el objeto de la empresa? La actividad que está inscribiendo la empresa dentro el registro de comercio, el servicio de impuestos nacionales para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, etcétera. ¿No es verdad? Los gastos, aquellos gastos que son necesarios para cumplir con los objetivos de la empresa. No todos los gastos son permitidos, ¿no es verdad? La empresa decide comprar, no sé, decide comprar una piscina, estamos llegando a invierno, entonces la empresa decide comprar un calefón para el domicilio de los socios, ¿no? Para los dueños, ¿sí? Ese gasto no es necesario para el funcionamiento de la empresa. ¿Se lo puede realizar? Sí se lo puede realizar, pero ese gasto no ingresa dentro la información contable de la empresa. Y si lo ingresamos dentro de la contabilidad contable, uno, no genera crédito fiscal, porque no se está realizando una actividad propia de la empresa, y dos, no es un gasto permitido, no es un gasto deducible, ¿sí? Puede estar dentro de los gastos de la empresa, puede ser una decisión institucional, realizar cualquier tipo de compra para el conjunto de socios, pero no necesariamente se va a tomar como un gasto que va a disminuir los ingresos para determinar la utilidad o pérdida en la gestión. ¿Sí? Entonces nosotros en contabilidad precisamente hacemos estos ajustes para determinar en función de la documentación que va a respaldar las operaciones, determinar cuánto es ingreso, cuánto es gasto y cuál es la utilidad o la pérdida determinada en dicha gestión. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, no sé si estamos teniendo gente que quiere ingresar. Hoy día nos vas a ayudar Rojas Sarela. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Tienes buen micrófono? ¿Tienes buena señal, Sarelita? Sí, me parece que sí. Ya, entonces nos vas a ayudar, por favor, con estos mensajitos que nos llegan. Me anuncias, por favor, que tenemos un mensaje para poder atenderlo. Si tenemos mensajes en el grupo de WhatsApp, también Listen me acepta, seguramente si tenemos algún mensaje o tenemos algún corte de señal. Ya saben, ¿no? Pues, cómo es la hermenéutica del trabajo. Acá nos dice, buenas noches, el tema lo subió al Classroom. Sí, el tema ya está en el Classroom. Todo con lo que trabajamos ya está en el Classroom y si no está, quiero que ustedes me lo hagan notar para poder completar con la información y sean ustedes los que vayan revisando la información y podamos avanzar de la manera más regular posible. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el trabajo. La anterior semana hemos visto entonces lo que son las cuentas contables y a partir de hoy día vamos a estudiar lo que son los impuestos. Ya hemos visto la parte teórica con ustedes, hemos visto todo esto que conlleva a la administración de la información tributaria, porque para la administración de los tributos para la empresa vamos a tener un pasivo
que es la deuda que tiene la empresa para con el Estado boliviano, denominado fisco, ¿sí? Y un importe a favor del contribuyente, que son los valores que se generan producto de las operaciones permitidas por el reglamento y que te generan un saldo a favor de la empresa. ¿Sí? Entonces tenemos precisamente para los cuatro impuestos principales que vamos a revisar con ustedes en primera instancia, tenemos el impuesto al valor agregado, que precisamente ustedes se van a dar cuenta que tenemos un valor a favor del fisco, producto de las ventas, como hemos revisado en la anterior reunión, un valor a favor del fisco, producto de las ventas facturadas, y un valor a favor de la empresa, producto de las compras vinculadas, compras relacionadas con la actividad por la cual se pagan los impuestos. En este caso, si vendemos celulares, todas las compras que se relacionan con la venta de celulares, que sean necesarias para vender celulares, son compras permitidas, ¿no? Y nos genera un crédito fiscal que es a favor de la empresa. Entonces, débito fiscal versus crédito fiscal nos va a dar saldo a favor del fisco o en algún momento también saldo a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque puede ser, ustedes saben que nosotros, por ejemplo, hacemos cierta inversión para comprar mercaderías para poder vender en un tiempo prolongado. No es que vamos a decir, viene un cliente, quiero comprarte 5 pares de zapatos, entonces vas a la tienda, compras los 5 pares de zapatos, traes, aquí está, te venderé los 5 pares de zapatos. No es verdad, la empresa invierte, realiza una inversión, compra bastante mercadería, una mercadería suficiente para poder atender a nuestros clientes. Entonces, cuando compramos mercadería, vamos a tener un crédito fiscal mayor al débito fiscal. Por lo tanto, vamos a estar seguramente en ciertos periodos sin pagar el impuesto al valor agregado. En lugar de tener saldo a favor del fisco, aquí seguramente vamos a tener un saldo a favor del contribuyente que vamos a poder utilizar en los siguientes periodos. ¿Sí? También vamos a determinar el impuesto a las transacciones, ya hemos visto los procedimientos en este ejemplo, ¿no es verdad? Vamos a determinar el impuesto a las transacciones, vamos a determinar el impuesto sobre las utilidades de las empresas y también vamos a determinar con ustedes algo que generalmente se los realiza en la práctica contable de todas las empresas, la determinación del impuesto RCIVA, que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado, que se retiene, no es que la empresa paga, la empresa le retiene al empleado, al dependiente, para que a nombre o por cuenta del dependiente pase a realizar el pago a la administración tributaria. Es como cuando decimos, yo le he contratado, a ver, ¿con quién vamos a trabajar? Con Sarela. Le he contratado a Sarela. Sarela es una persona que trabaja en relación de dependencia para mi empresa. ¿No? Entonces, a Sarela yo le tengo que pagar vamos a hablar de un salario mínimo, le tengo que pagar 2.122 bolivianos cada mes. Le voy a retener a Sarela para el pago de las AFPs, porque Sarela seguramente va a querer una renta de jubilación cuando cumpla cierta edad y decida ingresar al grupo de las personas que se encuentran en jubilación. ¿No? Entonces Sarela en cierto tiempo va a querer gozar de una renta producto de los años de servicio que ella va a tener, ¿no es verdad? Entonces yo le voy a retener, le voy a decir, Sarela, te tenía que pagar 2.122, pero este importe te he retenido para pagártelo de cuenta tuyo, porque tú no vas a poder pagar sola primero, tengo que pagártelo yo como tu empleador, te lo voy a pagar a la administración del fondo de pensiones, ¿sí? Y adicionalmente, si a Sarela le correspondería, le tengo que retener también el impuesto, en este caso el RCIVA. Le voy a retener cuando corresponda y en lugar de pagarle, a ver, Sarela, he hecho tu cálculo, tienes que pagar 100 bolivianos de impuesto. ¿Tienes algún valor a favor tuyo? Porque los dependientes pueden compensar ese impuesto por retener con facturas de gastos personales en el periodo que concede la norma, ¿no? Entonces, si Sarela no me está presentando sus gastos personales, entonces yo le voy a retener. Sarela, te tenía que pagar tanto, pero como te tengo que retener por cuenta tuya, tengo que pagar estos 100 bolivianos al fisco, al Estado boliviano por concepto de RCIVA, entonces yo te retengo los 100 y te pago la diferencia.
Esa es la metodología que vamos a estudiar con ustedes en este punto. Sí, luego tenemos los demás impuestos. Acá está en nuestra legislación, sería interesante que lo vayamos revisando. ¿Sí? Está, fíjense, vamos a revisarlo con ustedes, algo que está causando una cierta incomodidad en algunas personas, principalmente en aquellas personas que están alcanzadas por el impuesto a las grandes fortunas, ¿no es verdad? Nosotros lo podemos ver esto en la ley 843, fíjense, tenemos la última actualización de la ley 843. Esto no parece que no lo he comentado con ustedes, pero la administración tributaria de un tiempo a esta parte lo que está haciendo es realizar las actualizaciones de este texto, le vamos a decir. Es un texto ordenado que denomina el Servicio de Impuestos Nacionales, que pone a disposición para fines de estudio únicamente. ¿Sí? Entonces el Servicio de Impuestos Nacionales está actualizando esta información prácticamente todos los meses. Seguramente hasta el 7 de mayo ya vamos a tener esta actualización hasta el 30 de abril del 2021. ¿Sí? Y si revisamos esta reglamentación, fíjense, ya tenemos precisamente, como les estaba comentando inicialmente, en esta última parte, nos vamos a ir a la última parte de esta reglamentación, tenemos el reglamento del impuesto a los juegos, reglamento del impuesto el impuesto, aquí está, la ley 1357 que nos habla del impuesto a las grandes fortunas. De repente esto no lo he incluido en el texto, pero lo vamos a hacer en lo que sigue y les voy a compartir de nuevo si va a ser necesario el archivo, porque esto también ya forma parte de nuestra legislación. Las condiciones, las características de pago y todo están dentro de nuestra reglamentación. ¿Sí? Entonces, estos son los tributos, esta es la legislación que nosotros vamos a comenzar a revisar con ustedes para poder entender lo que es el sistema tributario boliviano. ¿Sí? Para nosotros vamos a revisar los 4 principales impuestos de nuestro sistema tributario boliviano. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Una preguntita. Claro que sí. Claro que sí. Esta ley 843 ya ha sido dictaminada y yo pienso que no está en el libro que hemos adquirido, ¿no es cierto, licenciado? Hay algunas partes, te cuento. En el libro que ustedes tienen, obviamente está únicamente la aplicación práctica. Sí, la aplicación práctica la vas a encontrar en todo momento en el libro de consulta que tenemos, que hemos adquirido desde la publicación del licenciado Ledesma. Sí, pero obviamente la legislación propiamente no la vamos a encontrar directamente en el libro. ¿Por qué? Porque eso, si tú te das cuenta, este texto consta de 536 hojas. Imagínate, todo lo que pueda publicar el licenciado Ledesma ya no podría entrar dentro de este libro, o este libro tendría que ser una enciclopedia. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que ustedes, además de leer los libros de contabilidad que ustedes puedan encontrar, también se capaciten o se autocapaciten revisando la legislación. Por ejemplo, el Código de Comercio. Ustedes tienen la obligación de leer el Código de Comercio para poder entender lo que nos dice la legislación comercial referente a los derechos y obligaciones que tienen los comerciantes, las personas que persiguen lucro, las personas que nos dan trabajo, precisamente, ¿no? Y también nosotros tenemos la obligación de leer esta legislación que nos habla de la parte tributaria, las obligaciones que tienen los contribuyentes para con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Sí? Entonces, esta es la reglamentación de los impuestos, pero además tenemos, para conocimiento de ustedes, también tenemos además que es leer lo que es el Código Tributario, que también tenemos en la página del Servicio de Impuestos Nacionales. Sí, tenemos la ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, y en las mismas características que la ley 843, se tiene la actualización frecuente, constante de la administración tributaria. En este caso tenemos la última actualización hasta el 31 de marzo del 2021. Como les decía, seguramente hasta la primera semana de mayo vamos a tener la actualización hasta el 30 de abril del 2021. Van a revisar, por favor, y me van a decir, no, bueno, obviamente yo no soy el que prepara esta actualización, pero así es lo que se ha estado haciendo acá. Por favor, apaguen ese micrófono. Una preguntita. Dale.
Según esta ley 843, en uno de sus artículos, indica de que el impuesto a la riqueza se va a cobrar a partir de los 300.000 bolivianos o 71.000 dólares. ¿Ya? En este, en este caso, casi todas nuestras empresas llegarían a tener que tributar y esa parte o sea, tenemos que saber cuánto tiene que tributar y por mes, de acuerdo al patrimonio, las empresas que están a nuestro cargo, ¿no es cierto, licenciado? Claro que sí, ¿no? Bueno, no sé si estás, de repente nos falta un poquito el nivel de análisis de lo que tengamos que hacer con el tema del impuesto a las grandes fortunas. Sí, el impuesto a las grandes fortunas alcanza a las personas naturales, no a las personas jurídicas. Sí, entonces las personas naturales que tienen estas características son las personas que están alcanzadas por el impuesto. No sé si está acá. Eh, quis- eh, la verdad, este es un tema de análisis de una materia, de una materia del año que viene con ustedes, pero quisiera que vos agarres esta disposición normativa, le des una leidita específica y revises lo que es el objeto y el sujeto para entender mejor y para poder verificar las personas que están obligadas a pagar el impuesto a las grandes fortunas. ¿Me entiendes? A ver, la verdad ahorita este texto como que no tampoco es nuevo, ¿no? Para decir que no lo hemos que no lo, no podemos encontrar lo que estamos buscando, pero espérame a ver, voy a tratar de dar exactamente con lo que te quiero mostrar y después te invito a que tú puedas revisarlo de manera más específica para que también podamos hacer un análisis en algún momento. Sí, a ver, parece que estaba en la última parte, este es el impuesto al juego. Aquí está, ¿no? Estamos en la página 425. Vamos a ir a ver si también el orden del texto está bien. Acá arriba está. Aquí debería estar 425. ¿No? Entonces, fíjate bien, acá los sujetos pasivos del impuesto son las personas naturales. ¿Sí? Son las personas naturales, no las empresas, no la aglomeración de capitales. Son las personas naturales que estén dentro de este rango, ¿no? El impuesto a las grandes facturas, el objeto. Las personas, la presente ley tiene por objeto establecer el impuesto a las grandes fortunas de dominio tributario nacional, solamente de dominio en territorio, o sea, todos los bolivianos se les afecta también, seguramente esto lo has leído también tú, los bienes no solamente dentro del territorio boliviano, también aquellos que se tenga fuera del territorio boliviano. También para un poquito controlar el tema de que yo tengo hasta un límite inferior a la base para determinar el impuesto y lo demás lo llevo fuera del territorio boliviano y entonces no pago nunca el impuesto. ¿No es verdad? Esa es la única, la situación que tienes que tomar en cuenta. El hecho generador, el impuesto se perfeccionará cuando la fortuna neta acumulada al 31 de diciembre de cada año de los sujetos pasivos previsto en el artículo 3 de la ley sea mayor a 30 millones de bolivianos o su equivalente en la moneda extranjera. ¿No? Entonces, lo que quiero que entiendas tú en este momento es que esto afecta únicamente a las personas naturales. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, perfecto, ahora sí, Un- más claro. Dime, ¿alguien más? una consulta, ¿y si una persona saliera del país y renunciara a su nacionalidad boliviana, por así decirlo, porque creo que he escuchado que eso es factible, Uy, entonces se le aplicaría esta ley sol- igual? mira, es que lo que quiero que entiendan ustedes, jóvenes, es que Bolivia, o sea, el Estado boliviano, lo único que puede hacer es emitir disposiciones normativas que afecten dentro el territorio boliviano. No porque tú seas boliviana y estás en otro país, igual vas a estar sujeta al impuesto, sino que vas a estar sujeta al impuesto cuando te encuentres en territorio boliviano. ¿No? Entonces, seguramente las personas que tienen esta característica y no quieren pagar este impuesto porque se encuentran aludidos y toda la controversia que se ha ido formando alrededor de este impuesto, entonces seguramente se irán de territorio boliviano. A lo que quiero que hagan referencia ustedes es a la inversión. Tú, que eres una persona natural, una persona boliviana o no, ¿vendrías a Bolivia a invertir?
considerando estas características en cuanto a la legislación tributaria, eso es lo que quiero que se analice en este momento. ¿No es verdad? El hecho de poder querer invertir en territorio boliviano. ¿Sí? Sin ir a hacer una controversia o armar polémico, hacer un foro respecto a esto. Entonces nosotros con ustedes estamos formando un criterio profesional, ¿no? Entonces ustedes como futuros asesores, porque el contador general lo que es un asesor para la persona que tiene inversiones como empresa unipersonal o como persona jurídica. ¿No es verdad? Entonces ustedes como futuros asesores tienen que formar un criterio para poder orientar a las personas que quieran realizar actividades comerciales dentro del territorio boliviano. ¿Ya? O sea, una preguntita, si ingresa con un monto superior a eso, tiene que pagar impuestos antes de abrir la industria. En este caso, no, pues en este caso lo que tú tienes que ver es que sea una persona natural que habite en territorio boliviano y cumpla cumpla con todos los requisitos establecidos en la norma, ¿no? O sea, no es que una persona va a llegar a Bolivia y directamente le van a agarrar del cuello y le van a obligar a pagar, ¿no? Tiene que cumplirse con ciertas características que están reglamentadas dentro de esta norma. ¿Ya? Okay. Ahora, fíjense, bueno, estamos mencionando nosotros el sistema tributario boliviano y precisamente el Estado boliviano lo que hace es designar al Servicio de Impuestos Nacionales como la institución que está facultada a cumplir con los derechos que tiene el Estado boliviano respecto a los efectos tributarios de las personas naturales y jurídicas que habitan en territorio boliviano. Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales no es el Estado, por si acaso. El Servicio de Impuestos Nacionales es una institución designada para poder cumplir con las obligaciones que tiene el Estado boliviano frente a la captación de tributos. Cobrar, verificar, investigar, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que habitan el territorio boliviano. ¿Sí? Dentro de los regímenes tenemos el régimen general. Bueno, en territorio boliviano tenemos ciertas disposiciones normativas que clasifican a los contribuyentes en, por ejemplo, contribuyentes que son del grupo de los contribuyentes PRICOS, que son los principales contribuyentes, los contribuyentes que son GRACOS, aquellas personas que son catalogadas como grandes contribuyentes, o sea, aquellas personas que según la administración de sus capitales son las personas que contribuyen de mayor manera a la parte del pago de impuestos, ¿no es verdad? O sea, los que tienen los principales aportes en cuanto al pago de impuestos. Esos son los grandes contribuyentes. Y los principales contribuyentes son del grupo de grandes contribuyentes, las primeras 100 unidades económicas que no necesariamente pueden ser jurídicas, ¿no? Si tenemos una persona natural que tiene una característica de movimiento económico considerable, también estaría clasificado como principal contribuyente. ¿Sí? Y el grupo grande que tenemos en Bolivia son los contribuyentes resto. ¿Sí? Los contribuyentes resto se ha designado así aquellos contribuyentes que no son gracos y tampoco son pricos. ¿No es verdad? Entonces, dentro de esta clasificación tenemos también regímenes, ¿no? El régimen general y los regímenes especiales que vamos a ir analizando con ustedes en este momento. ¿Sí? Entonces, el régimen general son todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Ese micrófono, por favor. Públicas o privadas, incluidas las empresas unipersonales que realizan actividades económicas definidas en el Código de Comercio, tales como, tenemos entonces dentro del régimen general, todas las empresas que obviamente, que persiguen el lucro, obviamente, que no persiguen el lucro también, tenemos también algunas instituciones no lucrativas, pero que realizan alguna actividad definida en el Código de Comercio y también en el Código Civil,
dentro del territorio boliviano. Estas unidades económicas van a estar alcanzadas principalmente por estos tributos que habíamos mencionado con ustedes, el IVA, el IT, el IUE y el RCIVA, pero por los agentes de retención decimos, o RCIVA dependientes sería. Esto lo podemos modificar porque agentes de retención vamos a ver con ustedes las retenciones, pero aquí sería RCIVA dependientes. ¿Sí? Para aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación de empleadores y cuenten con dependientes. ¿Sí? Entonces el impuesto al valor agregado se aplica por la venta de bienes muebles, prestación de servicios e importaciones realizadas desde compras desde fuera de territorio boliviano. El impuesto a las transacciones por los ingresos brutos devengados dentro un periodo. La administración tributaria designa para el IVA y el IT periodos mensuales. Entonces, todo lo que vendas en un mes lo tienes que pagar hasta el plazo que establece la norma, hasta el siguiente mes. Todos los ingresos que percibas en el mes, tienes que pagarlos también hasta el siguiente mes. Dime. Hay una pregunta en el chat y alguien dice que se le acabó las megas en WhatsApp. Ya. A ver, listen, pero eso no limita a el desarrollo o a la inversión. Eso no te entiendo, Edgar. ¿A qué quieres decir con no limite a el desarrollo y a la inversión? No te he entendido muy bien la pregunta. Me gustaría que seas un poquito más claro, Edgar, para poder atender tu pregunta. Me refería, dicen, al impuesto sobre las grandes utilidades o las grandes fortunas. Eso no limita, digamos, a que una persona trate de ocultar esa utilidad o esa ganancia o ese liquidez que tiene para las inversiones. O sea, eso no afecta, digamos, al desarrollo. Quiero que entiendan una cosa. En primera instancia, la persona que realice lo que tú me estás diciendo es un delito, obviamente. Si una persona quiere disfrazar lo que tiene en territorio boliviano, entonces es un delito que va a acrecentar la obligación de pagar. O sea, si digamos vos me dices que tienes dentro del territorio boliviano un patrimonio, porque no te olvides que en primera instancia el pago de este impuesto es voluntario. La persona que se dé cuenta que esté dentro de este conjunto de personas que tienen un capital mayor a los 30 millones de bolivianos, entonces tiene que ir y voluntariamente tiene que pagar, ¿no? Pero si tú que sabes que tienes un importe mayor a ese capital, a ese importe, tú sabes que tienes un patrimonio mayor a 30 millones y no pagaste, entonces se dice que la normativa dice que vas a tener una sanción de pagar un importe mayor al que deberías haber pagado. Y obviamente, como les decía, ¿no es verdad? Ustedes como futuros asesores contables, asesores financieros, seguramente si alguien va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Que me he ganado platita estando no sé, en Europa, en América, en Norteamérica o estando en otro país de fuera de Bolivia, me he ganado un capitalcito y quiero venir a abrir una empresa en Bolivia. Y entonces tú ahí serás el asesor y le dirás, ¿vos qué me dirías a mí? Tú me dirías, sí, vení, vas a ganar muy bien, Bolivia tiene, bien te va a ir en Bolivia, vas a dar empleo a bolivianos, etcétera. O cuál sería tu respuesta, ¿no? Finalmente lo que les decía, ¿no? Ustedes están formando un criterio profesional y entonces ante estas situaciones ustedes tienen que tener la capacidad de asesorar, porque finalmente si esa persona viene a territorio boliviano, invierte en territorio boliviano y fracasa, entonces un poco también va a ser tu responsabilidad. ¿No es verdad? Porque finalmente nosotros como futuros profesionales vamos a servir de asesores, ¿no? Porque cuando tú tengas tu oficina contable seguramente se va a acercar una persona y te va a decir, ¿sabes qué? Tengo esta situación, quiero que tú me digas qué tengo que hacer, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es asesorar, ¿no? Decir, esto hacemos de esta manera, definitivamente el contribuyente o la persona toma la decisión, pero nosotros le damos las pautas para realizar ciertas actividades, ¿no? Obviamente, como nos dice Edgar, sí, pues entonces, ¿qué persona va a querer venir a invertir en Bolivia? Y esto desde hace mucho tiempo, ¿no es verdad?
con las situaciones que se están presentando en Bolivia. La verdad no quiero entrar en polémicas respecto a esta situación, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado de qué es lo que nosotros les respondemos a las personas. Nuevamente, ustedes están formando su criterio y ustedes van a servir seguramente a bastantes personas en el futuro. Ya, también no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro próximo, ¿no es verdad? Entonces hay que estar también atentos, pendientes y saber tomar decisiones, que es lo más importante, ¿no? En el WhatsApp se estaba acabando sus megas, me decías, ¿no es verdad? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Esperemos que en una oportunidad siguiente Nayeli pueda participar de la reunión. Está sucediendo, sabemos en todo momento sabemos que el estudiante de nuestra institución sufre por la situación económica, por la situación la situación sanitaria. Entonces, yo les invito, por favor, que cuando tengan también ustedes las condiciones, no sé cómo decirlo, tengan los recursos para poder comprarse megas, etcétera, puedan ver también los videos que estamos publicando en el canal de YouTube para un poquito también ponerse al tanto con las clases que no puedan participar por cualquier situación. Si se han dado cuenta, no estamos tomando un control de asistencia. Sí, nosotros tendríamos la obligación de tomar asistencia porque es dentro de las obligaciones que el estudiante tiene para con la institución, para con el Instituto Federico Álvarez Plata Nocturno, es tener una asistencia regular a las actividades académicas programadas por el instituto. Sí, que si tú no tienes una asistencia regular de hasta el 80%, si no me equivoco, o sea, solamente puedes faltarte 20% a las clases presenciales, por si acaso. Obviamente con esta situación de la pandemia no hemos tenido una comunicación que nos permita tomar un control de la asistencia de nuestros estudiantes, pero yo les digo, jóvenes, que tomen ustedes en cuenta esta situación, que de repente no sea posible poder repetir lo que estamos viendo en estas clases. ¿Ya? Entonces estábamos viendo, vamos a retomar entonces, nos dices nomás, por favor, cuando surja alguna situación, Sarela, para poder atender oportunamente. ¿Ya? Entonces, el impuesto sobre las utilidades de las empresas que grava las utilidades obtenidas, ¿no? Utilidades o pérdidas, no te olvides. Bueno, el IUE grava las utilidades, pero las empresas determinan utilidad o pérdida. Si determinas utilidad, pagas el IUE. Si determinas pérdida, entonces esa pérdida te puede servir como un saldo a favor de la empresa para siguientes gestiones, pero tomando en cuenta que esa tu pérdida que estás declarando, no puedes tú libremente declarar, esta gestión declararé pérdida. ¿No? Si tu resultado es pérdida, puedes utilizar en compensación, pero no te olvides que la administración tributaria, que en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene la facultad de verificar la información que tú estás presentando para que en el momento en el que la administración tributaria se dé cuenta que tú estás manejando información falsa, te puedan sancionar, ¿no? Y el RCI va, acá estamos diciendo agente de retención, pero yo quiero que pongamos acá, como les estaba comentando, dependientes únicamente, ¿sí? Agentes de retención también vamos a estudiar los agentes de retención, pero en este momento uno de los principales impuestos es el RCI va dependientes, ¿sí? Adicionalmente puedes estar sujeto, o sea, estos son los principales impuestos. Todas las unidades económicas que realizan actividad comercial dentro del territorio boliviano están sujetos a estos 4 tributos. Bueno, en realidad a estos 3 y este cuarto por los dependientes, ¿sí? Pero según las actividades que realiza la empresa, puede adicionalmente estar sujeta a otros impuestos, como por ejemplo el impuesto al consumo específico, ¿no? Aquellas personas que se dedican a la comercialización de los bienes clasificados como de lujo, ¿no? O sea, nosotros tenemos bienes de primera necesidad y tenemos los bienes considerados de lujo.
¿sí? Entonces, los bienes de primera necesidad, tú, si no te compras un par de zapatos, de repente no puedas actuar de igual manera como una persona que no tiene esas condiciones. Entonces, eso puede ser considerado como un bien de primera necesidad. Los alimentos, la ropa, obviamente no puedes salir a la calle para no ser censurado, no puedes salir a la calle sin una vestimenta apropiada, ¿no? Que si tienes una vestimenta inapropiada también puede ser sujeto a censura, ¿no? Y entonces esos también son bienes de primera necesidad, los alimentos, etcétera. Pero, por ejemplo, las gaseosas, si tú no tomas gaseosa, no te vas a morir, ¿no? Si tú no te fumas un cigarro, no te vas a morir. Si tú no consumes bebidas alcohólicas, no te vas, más bien si consumes, puedes tener complicaciones en tu salud, ¿no es verdad? Entonces, la comercialización de esos productos, de los productos considerados como de lujo, son gravados por el impuesto al consumo específico. Entonces, aquellas personas que comercialicen ese tipo de productos pagan el impuesto al consumo específico. El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, ¿no? Las empresas que se dedican a la comercialización de hidrocarburos, obviamente, ¿no? El impuesto a las transacciones financieras, las personas que realizan actividades con moneda extranjera, obviamente el ITF es el objeto o el sujeto pasivo del ITF son las entidades financieras, ¿no? Y las entidades financieras las que hacen la retención a las personas naturales o jurídicas que realizan actividades en moneda extranjera y pagan el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Entonces, dependiendo de las características de cada empresa, entonces puede estar también sujeta a otros impuestos adicionales a estos 4 principales que habíamos mencionado, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones tributarias? Las principales vamos a enunciar acá y obviamente considerando que ustedes van a ir revisando en la materia precedente que es sistemas tributarios, van a ir revisando aquellas otras obligaciones específicas según el tipo de contribuyente. Por ejemplo, registrarse al padrón de contribuyentes y obtener el número de identificación tributaria. Esa es una de las principales obligaciones que tienen los contribuyentes, porque aquella persona que realiza actividad comercial dentro del territorio boliviano, pero que no está registrado ante el Servicio de Impuestos Nacionales o no está registrado en el padrón biométrico digital del Servicio de Impuestos Nacionales, va a estar sujeto a diferentes sanciones que puede llevar adelante la Administración Tributaria según las facultades concedidas por el Estado boliviano. Declarar los formularios oportunamente y pagar también oportunamente los impuestos a los cuales está sujeto cada uno de los contribuyentes según las características de las actividades que realizan, ¿no? Pagar el formulario 200, el formulario 210, que son los formularios del impuesto al valor agregado, 200 para los no exportadores y 210 para los exportadores. El formulario 400 para el impuesto a las transacciones, el 500 para las personas naturales o jurídicas que están obligadas a llevar registros contables. El formulario 605 que también acompaña al formulario 500 de la declaración jurada del impuesto a las utilidades de las empresas, el RC-IVA, y el formulario 608 para el RC-IVA y el 110. Obviamente el 110, si nos da el tiempo, vamos a analizar el formulario 110 con ustedes, que es un formulario que se aplica a los gastos personales que realizan las personas en relación de dependencia para compensar el crédito fiscal que debería retenerles el dependiente. Que debería retenerles el empleador, ¿no? Entonces las características las vamos a explicar más adelante. Tenemos también las obligaciones formales exigidas por el reglamento. Las obligaciones formales son aquellas obligaciones que te demanda el Servicio de Impuestos Nacionales para cumplir ciertos procedimientos de estudio, análisis y verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los demás contribuyentes. Por ejemplo, la administración tributaria te pide que le envíes un detalle de todas las compras y un detalle de todas las ventas. Eso se denomina libro de compras y ventas, ¿no? Entonces, todos los meses tú tienes que presentar el libro de compras y ventas. ¿Y cuál es la característica principal? En ese detalle,
tú que has vendido estás reportando a quienes te están comprando. Y el comprador va a reportar la factura que tú le has entregado cuando te ha comprado, ¿no? Él te ha comprado y esa factura lo va a declarar también. Entonces, ¿qué hace la administración tributaria como primera actividad? Hace un contraste, ¿no es verdad? Hace una comparación. A ver, el comprador cuánto ha declarado, el vendedor cuánto ha declarado. Y compara y dice, ah, aquí hay una diferencia. ¿Quién se habrá equivocado? ¿No? ¿Se habrá equivocado el vendedor o se habrá equivocado el comprador? Entonces se les notifica a ambos. Se le dice, señor vendedor, presénteme la factura tantos, vamos a decir la factura 38, presénteme con todos los documentos de respaldo. Señor comprador, presénteme la factura 38, esta factura de tal contribuyente, que en este caso vamos a decir que es la empresa ABC. Presénteme la factura de la empresa ABC con toda la documentación de respaldo que usted tenga. Entonces presenta el vendedor, presenta el comprador y la administración tributaria al ver el documento original y ver la documentación que le da soporte a la información que se está presentando, entonces emite una opinión y dice, ah, señor contribuyente, se ha equivocado, pague lo que falta. O señor comprador, usted ha utilizado un crédito fiscal encima de lo que debería haber determinado, entonces devuélvanos la parte en una boleta de pago, ¿no? Entonces existen esos procedimientos. Obviamente no es tan sencillo como suena, ¿no? Que si el comprador ha declarado un importe mayor al que debería, va a realizar la devolución, pero con una sanción por omisión. Sí, entonces la sanción por omisión es también como su nombre lo dice, ¿no? Una sanción por haber declarado incorrectamente el tributo, ¿no? Esas son las características. Y en cambio el vendedor, señor vendedor, usted ha facturado por 200 bolivianos, pero en su libro de ventas tienes por 150. Entonces, ese 50 que no has declarado presentas, pero con mantenimiento, con intereses, etcétera, ¿no? Y como yo te estoy notificando, con la sanción por omisión también, ¿no? Entonces, esas son las características que utiliza la administración tributaria. Por eso, la administración tributaria no te pide que le presentes cierta información como un procedimiento únicamente de, presentame, igual, lindo, voy a armar una carpetita y te voy a demostrar que estás declarando bien tus impuestos. No. La administración tributaria te pide cierta información con la intención de poder fiscalizar, controlar y verificar que también los otros contribuyentes están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Tenemos un procedimiento de bancarización que con ustedes estamos hablando bastante, ¿no es verdad? La bancarización que implica declarar las compras y ventas mayores o iguales a 50,000 mediante un documento de cobro y mediante un documento de pago. ¿Sí? Tú eres el vendedor, yo soy el comprador. La transacción es por un importe mayor a 50,000. Entonces, yo te tengo que pagar, pero te voy a pagar a través de un documento bancario. Te puedo pagar con un cheque, una transferencia de fondos, un cheque de gerencia, cualquier tipo de documento que permita respaldar esta transacción. Entonces, tu vendedor recibes el importe en tu cuenta corriente, no sé, en donde corresponda, y tú como vendedor y el comprador van a poder bancarizar. En cambio, si en algún momento no existe documentación bancaria que respalde la operación, prácticamente esa venta para la administración tributaria no existe, ¿sí? Como en algún momento habíamos visto. No existe. Entonces no te puedes beneficiar de crédito y el vendedor tiene que pagar el 100% del débito fiscal. El gasto de la factura que no has bancarizado es no deducible y para la empresa ese gasto no puede utilizar, no puede compensar, es el ingreso percibido no bancarizado, no puede compensar con ningún gasto deducible y tiene que pagar el IUE, el 25% sobre el total declarado en ese ingreso. Es salada la cosa, es por eso que es recomendable bancarizar nomás. Bancarización por impuestos iguales o mayores a 50,000, planillas tributarias y otros requerimientos que hace la administración tributaria a los contribuyentes para esto que estamos comentando.
¿no? Y luego tenemos, además del régimen general, que es el grupo grande, si ustedes quieren, el grupo grande de contribuyentes que se dedica a una actividad lucrativa en condiciones normales, podemos decir. Porque en este caso tenemos regímenes especiales para pequeños grupos de contribuyentes que según la reglamentación están menos favorecidos. Por ejemplo, el régimen tributario simplificado, que aglomera a aquellos comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos, pero con ciertas características que les permiten estar dentro de este grupo. Aquellos comerciantes minoristas, el precio unitario de venta no puede superar 480 por cada producto. El artesano no puede tener un precio unitario mayor a 640 bolivianos por cada producto que comercialice. Y lo mismo el vivandero no puede vender por un importe mayor a 148 bolivianos cada unidad. O sea, si su plato de comida, no sé, su charque, su chicharrón, cuesta 150 bolivianos, ya no puede pertenecer al régimen tributario simplificado. O sea, esa es la característica. Si tú vendes un producto y el producto es, por ejemplo, las empresas que venden celulares, ¿no? Una empresa que vende celulares tendrá productos menores a en este caso esta persona estaría como comerciante minorista, ¿no es verdad? ¿Será que vende por un importe menor a 480 todos sus productos? O sea, todos sus celulares cuestan menos de 480. Parece que no, ¿no es verdad? ¿Qué ha pasado con mis estudiantes? Se han ido todos, me han dejado solo. No. No. No, dice. Habiliten sus micrófonos, no sean malitos. Estamos aquí, le dice, no se preocupe, estamos escuchando. No, den señales de vida, eso es más importante, den señales de vida, no solamente me escuchen, habiliten sus micrófonos, pregunten como sus compañeros, hagan esta clase un tanto más dinámica, porque ya les he dicho, no prefiero mandarles un video, escuchan y listo, con eso termina la clase. Como estamos llevando clases en vivo, entonces, en vivo también, como estamos llevando clases virtuales, estamos haciendo videollamadas, entonces comentaremos, platicaremos. Yo sé que muchos de ustedes deben conocer personas que están dentro de este régimen y cuáles son las características que les permite estar dentro de este régimen. Por ejemplo, la suma de las ventas de todo el año no pueden ser mayores a 184,000 bolivianos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos 184,000 bolivianos dividido entre 12 meses que tiene el año, entonces esta persona natural no puede percibir ingresos mayores a 15,333 mensuales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la característica que tenemos. Cada mes no puedes percibir ingreso mayor a 15,333, porque si, digamos, en enero percibiste 30,000, en febrero percibiste 40,000, ya date cuenta que hasta llegar a diciembre ya no vas a pertenecer al régimen tributario simplificado. Y esto no con la intención de decir, no, un ratito, ya no venderemos, porque si no nos vamos a ir al régimen general, sino para darte cuenta que ya no eres del régimen simplificado y tienes que migrar al régimen general. Ya no te corresponde estar en el régimen simplificado porque ya no estás dentro de las características que está dentro del reglamento, ¿no es verdad? El capital destinado a la actividad deberá ser según la siguiente categoría. Entonces, si tienes un capital mayor a 12,001, pero no mayor a 15,000, entonces estás en la categoría 1 y pagas impuesto de 47 bolivianos. ¿Sí? Si tú estás en la categoría 2, tienes un capital mayor a 15,000, pero no mayor a 18,700, ¿no? ¿Y qué sucede con las personas con capital menor a 12,000 bolivianos? No pertenecen, no están obligados a pertenecer a ningún régimen. Los capitales menores a 12,000, es por eso que seguramente cuando tú te vas por la calle y ves una tienda de barrio y le compras y no tiene ningún registro tributario, no tiene, exija su factura, no dice, no tienes en ningún momento la dosificación de facturas para que tú puedas solicitar la factura en el momento de la compra. Y tú te preguntas, ¿y por qué? Entonces, lo que nos está diciendo el profesor de contabilidad 1 es mentira. Porque yo conozco un negocio y no pertenece ni siquiera al régimen simplificado. Ah, es que debe tener, y eso te vas a preguntar tú, debe tener un capital menor a 12,000. Es por eso que no tiene número de identificación tributaria y no emite factura. Pero esas empresas tributan, de otro modo tributan. ¿De qué modo?
el gobierno municipal realiza seguramente el cobro por el derecho que tiene esta persona a comercializar sus productos en esos ambientes, dentro de la circunscripción del gobierno municipal. ¿No es verdad? Que si tampoco tributa de esa manera, entonces está haciendo evasión impositiva. Obviamente las personas que caminan por la calle y te van vendiendo cositas, también tributan, muchos sí, tributan el centaje, ¿no es verdad? El derecho a poder comercializar, pero hay otros que no, ¿no? Por ejemplo, las señoras que caminan con su canastita vendiendo pastillas, ¿tú crees que le va a alcanzar plata para poder pagar impuestos, para poder pagar tributos? De eso precisamente nos habla la Constitución Política del Estado, ¿no es verdad? Nos dice que todas las personas van a contribuir en la medida de sus posibilidades al funcionamiento del Estado boliviano. Entonces, esas personas no están pues dentro de las condiciones para poder contribuir y por lo tanto lo que ganan es para el día, pues, ¿no? ¿No? Las personas que salen a vender barbijos, ¿tú crees que se vuelven millonarios vendiendo barbijos? En un momento, sí, hay ciertas personas que han hecho ganancia de pescadores cuando el río está revuelto, como decimos, ¿no es verdad? Por ejemplo, vendían cada botella de alcohol, si no me equivoco, lo vendían en 15 bolivianos, hay algunos que incluso un poquito más, cada barbijo costaba 15 bolivianos, 10 bolivianos, no sé, han hecho esto, ¿no es verdad? Pero tampoco da para volverse millonario, ¿no? Se han aprovechado del mercado, se han hecho platita y pues gracias a Dios han tenido para llevar a la casita para comer, ¿no es verdad? Porque en muchas circunstancias, muchas personas dentro, bueno, principalmente hablando de nuestro medio, no les ha alcanzado ni para comer, ni tomando en cuenta los bonos que ha dado el gobierno, ¿no es verdad? Entonces, estos son los regímenes. El simplificado, para capitales, para este tipo de capitales, entre 12.000 y 15.000, entonces va a pagar un impuesto mensual de 47 bolivianos cada bimestre, ¿no? Acá están los bimestres establecidos por la normativa, ¿no? Entonces, el primer bimestre, meses enero, febrero, tienes para pagar hasta el 10 de marzo. Marzo, abril, hasta el 10 de mayo, así correlativamente por los 5 bimestres que tienen cada año, ¿no? Y entonces el capital hasta los 60.000 bolivianos, porque si tú tienes un capital mayor a 60.000, ya no perteneces al régimen tributario simplificado, ya perteneces al régimen general. Por ejemplo, acá se les ha quitado, no sé si, bueno, está en la reglamentación, pero los fotocopiadores pertenecían a este régimen, al régimen tributario simplificado, pero la administración tributaria los ha retirado. ¿Por qué? Porque no tienen pues un capital menor a 60.000 bolivianos, ¿no? ¿Cuánto creen que cuestan sus impresoras o sus fotocopiadoras? ¿Y tú crees que una persona natural que se dedica a fotocopiar solamente tiene una fotocopiadora? Como que no le iría muy bien, ¿no? Y no creo también que cueste menos de 60.000, es por eso que ya les han reclasificado. Ninguna empresa que se dedica a la actividad de fotocopia puede pertenecer al régimen simplificado. No es considerado como comerciante minorista y tampoco como artesano, porque no lo hace de manera artesanal las fotocopias, ¿no es verdad? Es a través de una máquina. Y no es vivandero porque las fotocopias no se comen. Entonces no pertenece a este régimen. ¿Cuáles son sus obligaciones? Pregunta, licenciado. ¿Y los artesanos que trabajan con oro, ellos pertenecen a este régimen o es que otro régimen tienen? ¿Y tú crees que una persona que trabaja con oro tiene un capital menor a 60.000 bolivianos? No, superior debe ser su capital. Entonces no están pues dentro de este régimen, no Ah, ya, ya. pertenecerían a este régimen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus obligaciones? Registrarse en el padrón de contribuyentes como contribuyentes del régimen tributario simplificado y bueno, la administración tributaria dispone que estos contribuyentes suficiente con presentar su número de carnet de identidad ya pueden realizar el pago automático. La boleta de pago 4.445.00 o 4.500 se genera automáticamente para apoyar un poquito y que estos comerciantes no tengan la necesidad de contratar un profesional en contaduría. ¿No es verdad? El comerciante agarra su carnet, se acerca al banco, le dice al responsable o el encargado de cajas en la entidad financiera, soy del régimen simplificado, quiero pagar, no necesita hacer ningún formulario. O sea, ya nos has estado como trabajo a nosotros los contadores, ¿no? Porque seguramente una persona que pertenece al régimen simplificado
Lo primero que va a hacer es decirle, señor contador, por favor, lléneme este formulario que tengo que ir a pagar, ya corresponde el pago bimestral de mis impuestos. Entonces, ya nos han quitado el trabajo porque el comerciante va, su carnet de identidad, se elabora automáticamente el formulario y el comerciante puede pagar el impuesto que le corresponde porque todo está ya en el sistema. No, ¿cuál es tu capital? No le van a preguntar, sino él ya tiene un capital de 29.000 bolivianos, por lo tanto paga 158 bolivianos al mes, ¿no? Pero tomando en cuenta que la administración tributaria también tiene la facultad de revisar todos estos procedimientos para que ningún comerciante esté inscrito en un régimen que no le corresponde, ¿no? El sistema tributario integrado, que pertenece a aquellas personas que se dedican a la actividad del transporte. ¿Cuál es la condición? Que tenga máximo más bien un número de 2 unidades, ¿no? Ahora, en cierto momento decíamos nosotros que, por ejemplo, los del régimen, los que pertenecen al régimen tributario simplificado, no pueden tener dependientes. Y dependientes, entiendan bien, dependientes forman parte también de los hijos, el esposo o cualquier ayudante que tengas, aunque sea ad honorem, como decimos normalmente. Porque yo puedo decir, ¿saben qué? Toditos ustedes van a dedicarse a vender no sé, van a vender mis libros de repente. Por todo Cochabamba ustedes se van a ir y los que vendan 10 libros van a tener 100, los que vendan 5 libros van a tener 50, 10 puntos por cada libro que vendan, ¿no? Y después va a venir el fisco y me va a decir, señor, usted tiene que pagar impuestos, ¿por qué no está pagándoles sus beneficios sociales a sus dependientes? ¿Qué dependientes? Son mis alumnos, pero están haciendo una actividad encomendada por usted. No, me lo están haciendo de favor, y eso es mentira, ¿no? Eso es solamente ocultar la verdad y disfrazarla de una relación que no existe dependencia. Finalmente, aunque te esté pidiendo que hagas eso, igual eres mi dependiente, pues. Estás realizando una actividad que yo te estoy encomendando, por lo tanto eres mi dependiente, ¿no? Entonces, para no disfrazar todo esto, entonces se dice que las personas del régimen simplificado no pueden tener dependientes. Si una persona del régimen simplificado tiene dependientes, deja de pertenecer al régimen simplificado. Las personas que venden alimentos. No, mi hija me ayuda nomás, no le pago nada, no es mi dependiente. Mentira, si ya tienes tu dependiente, ya no eres del régimen simplificado. Pero cosa que no puede suceder pues en el régimen integrado. Porque en el régimen integrado se dice que la persona natural puede tener hasta 2 unidades, hasta 2 vehículos. Imagínate una persona que maneje 2 vehículos de manera simultánea. ¿Difícil o no? Sí o sí necesita un dependiente mínimamente, ¿no? Para poder manejar la otra herramienta de trabajo. Entonces, en el régimen tributario integrado, la condición es que tengas tu vehículo, pero que no sea interdepartamental. Solamente puede ser de transporte público urbano e interprovincial, ¿sí? Y solamente de pasajeros, no de carga. Eso es lo que dice la norma, ¿no es verdad? Entonces acá tenemos también la codificación o la clasificación más bien. Aquellas personas que tengan un taxi, vagoneta y minibuses pertenecen a el distrito La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pertenecen al grupo 1. A la categoría 1, pero de otros departamentos y provincias, todas las provincias, incluyendo las de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, pertenecen a la categoría B. Aquellos que realicen la prestación de servicios de transporte urbano de carga pertenecen a la categoría 1, micros, buses y urbanos. Bueno, toda la clasificación la tenemos acá y aquí también, todo esto está en la norma por si acaso, ¿no? Esto no es que he hecho una investigación total y fabulosa y me voy a vanagloriar de tener los mejores resultados en mi investigación. No, todo está en la normativa. Y nosotros como futuros profesionales tenemos que administrar esta información y ayudar a estos contribuyentes a realizar el pago de sus impuestos. Por ejemplo, acá tenemos los pagos trimestrales, ya no como en el régimen simplificado, acá tenemos pagos trimestrales, ¿no? Cada trimestre que corresponda a por ejemplo, la categoría B que tenemos acá va a pagar 1.000 bolivianos se considera a las personas que tienen que pertenecen a la categoría B un ingreso presunto de 1.000 bolivianos y el impuesto que tienen que pagar trimestralmente es de 100 bolivianos, ¿no?
para las personas que pertenecen al grupo 1 o a la categoría 1, van a considerarse un ingreso presunto de 1.500 y un impuesto por pagar de 150 bolivianos. Y del grupo 2 o de la categoría 2, 2.750 y el impuesto que van a pagar son 275 dentro de estos vencimientos por el trimestre. Trimestre 1, enero, febrero, marzo hasta el 22 de abril. Trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. ¿No es verdad? La compensación del pago del sistema tributario integrado es también a través de la presentación del formulario 110, lo que vamos a hablar también con ustedes de los dependientes, pero con una característica particular. Como estos contribuyentes pagan el 10% de la utilidad presunta, entonces solamente compensan 10% de los gastos. Si tú tienes una factura de 100 bolivianos, solamente puedes compensar 10 bolivianos, porque es el 10%, no el 13%, como establece la normativa del sistema de facturación para una factura de compra o factura de venta. En este caso, como el tributo es el 10%, solamente el 10% de las facturas te puedes compensar. Obligaciones tributarias, registrarse en el padrón de contribuyentes con tu carnet de identidad, RUAT, a nombre del titular, etcétera, y la obligación también es de declarar y pagar también de manera automática el formulario 702, acompañado del formulario 110 cuando corresponda, ¿no? Y el régimen agrario unificado para personas naturales, cooperativas o productores agrupados en organizaciones de pequeños productores por actividades agrícolas, pecuarias, todo lo que conlleva con la actividad agraria. Y también acá las condiciones, ¿no? El pago es anual, obviamente. Sí, primero tienes que registrarte y realizar el pago automático del formulario 701 de manera anual, con actualizaciones y todo lo que corresponde a la normativa. ¿Sí? La administración tributaria, y quiero que ustedes también vayan un poquito adentrándose en esto, porque al año, cuando ustedes estén viendo la materia de sistemas tributarios, lo que van a hacer es ver también los procedimientos, no serían virtuales, los procedimientos a través de la red para cumplir con las obligaciones tributarias. Actualmente, muy pocas acciones que realizas frente a la administración tributaria son físicas o son manuales, ¿sí? Prácticamente casi todo ya se lo realiza a través de la plataforma virtual, ¿sí? Entonces, cuando tienes una notificación, obviamente, si te notificaron de manera física, tu presentación también tiene que ser física, pero el cálculo te lo van a hacer y te van a decir, toma este formulario, vas ante un contador o ahora ya tienen la administración tributaria que nos quiere anular desde hace tiempo, quiere anular a los profesionales en la contaduría, pero no lo va a hacer, obviamente. Entonces, la administración tributaria dispone dentro de las plataformas de sus inmediaciones a personal que se dedica al asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones. Pero ahora tú dime, si vos como contribuyente, vamos a suponer que no estás estudiando contabilidad, vos vas a la administración tributaria y le dices, ¿sabes que tengo que pagar mi IVA? Ah, tienes que pagar tu IVA. Bueno, entonces, ven, yo te voy a ayudar a llenar. Ahí están funcionarios de la administración tributaria. Agarran la información que tú tienes, obviamente tú estás agarrando tus facturas de compras, tus facturas de ventas, y tú le dices, mira, quiero pagar estos impuestos, bueno, siéntese, haga esto, y él te ayuda de cierto modo. Pero dime tú, si tienes alguna multa, no sé, estás declarando con esta persona que trabaja en impuestos nacionales, estás presentando, vamos a suponer hoy día, 19 de abril del 2021, estás presentando el formulario y esa persona que trabaja en impuestos nacionales te está ayudando. Y vos, como eres inteligente, le dices, ¿y cuál es tu nombre? Y esa persona te dice, soy tal persona y este es mi número de carnet. Incluso tú puedes ver, porque en sus credenciales que ellos manejan, ahí está su nombre, su número de carnet y todos los datos que le clasifican como funcionario de impuestos nacionales. Resulta que en el término de la prescripción, que son 8 años, la administración tributaria te notifica y te dice, señor contribuyente, has elaborado mal tu declaración jurada del periodo abril del 2021. Venga, te vamos a notificar y te vamos a hacer pagar la multa por haber cumplido o por haber cometido errores. Pero me ha ayudado tal persona, tal es su número de carnet, y de hace 8 años. Y esa persona te va a decir, pero esa persona ya no trabaja aquí. Y entonces, ¿quién paga?
¿Entiendes? Te das cuenta de la situación, ¿no? Tampoco es tan facilito ahorrar unos cuantos pesos, irte a la administración tributaria, pedirles que te lo llenen tus formularios, vos pagar y vivir tranquilo el resto de tu vida, porque él vas a decir, pero me han ayudado en impuestos nacionales, ellos no se van a equivocar. Y es mentira, ¿no es verdad? Es mentira. Porque muchas veces ni bachilleres son los que trabajan ahí en la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales. Lamentablemente es nuestra realidad. O son profesionales, pero que tampoco tienen mucha responsabilidad en cuanto a los errores que cometen, porque después le vas a decir, pero así me ha dicho que llene tal persona, y esa persona te va a decir, no, mentira, yo te he dicho que tienes que hacer así, pero vos hiciste solo, vos has manejado la computadora, yo en ningún momento he agarrado el ratón, no sé, alguna vez dense la molestia, vayan al Servicio de Impuestos Nacionales, la persona te va a explicar, pero tú tienes que manejar la computadora, porque definitivamente tú eres el que vas a cometer el error, no ellos. Eso es lamentablemente, como siempre decimos, la cruda verdad. Y ellos tampoco no lo hacen a propósito, ¿no? Sino que como tampoco, también no tienen ninguna obligación para contigo, entonces también cometen ciertos errores, ellos también de manera involuntaria, pero que ellos no van a pagar a la larga. El que vas a pagar vas a ser tú. Por eso siempre es recomendable a toda su familia, recomiéndeles, contrátense un contador. Vas a pagar un poquito más, pero vas a tener la certeza de que no vas a cometer ningún error. Vámonos entonces más adelante. Acá tenemos entonces muchos elementos que tenemos que estudiar, bueno, que ustedes tienen que estudiar al año cuando estén viendo la materia de sistemas tributarios, el acceso a la oficina virtual, las declaraciones juradas, el envío y todos estos elementos. Quisiera que le den una revisadita a ustedes, que le den una revisadita en cuando tengan ustedes disponibilidad de tiempo. Y si tienen alguna duda, como sus compañeros en este momento, entonces lo podemos puntualizar algunas situaciones que están registradas acá en este trabajo que tenemos en el PDF que les he compartido. Sí, ahí está entonces, acá está la ley de reforma tributaria, todos los elementos que necesitamos revisar, que me gustaría que ustedes vayan revisando, y acá al final tenemos las retenciones, fíjense, lo que en algún momento hemos visto con ustedes y que también vamos a estudiar en los casos prácticos que les voy a plantear. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Lice. Listo. ¿Alguna duda, algo más que aclarar, alguna situación adicional para poder cortar con con la grabación y poder cerrar la clase? ¿Algo que aclarar, algo por aclarar? Yo quería preguntarle hace rato que en el tema del transporte Ya, piden por categorías en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Es porque tiene más población exactamente. hacia los otros departamentos? Claro que sí, sí. Y siempre, ¿no? Y siempre, no sé si te has dado cuenta, siempre hacen la diferenciación entre el eje troncal y el resto de departamentos, precisamente por lo que tú nos estás comentando, ¿no? Donde hay mayor movimiento, inclusive en Cochabamba no mucho, ¿no? Pero en Santa Cruz y La Paz ustedes se han dado cuenta que la vida es más cara, pero también se gana mejor, ¿o no? Las personas que han tenido la oportunidad de estar en La Paz o estar en Santa Cruz, se gana mejor, pero también se gasta masito, ¿no? Es un gasto mayor también, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a cortar la grabación.